Sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy, oferta versus demanda. ¿Quién tiene el control? ¿No? Esta pregunta que muchas veces les hago en el Telegram. Algo que me vienen preguntando y pidiendo hace mucho tiempo, esta clase de oferta y demanda. Bueno, llegó el momento, una clase que realmente me da mucho placer, me da mucho gusto poder compartírselas. Me divierto mucho enseñándoselas, siempre que lo hago con nuestra comunidad de Discord y explico estos conceptos de oferta y demanda. La verdad que nada, me parece muy bueno porque como dice acá, no solamente vas a aprender a marcar zona de oferta y demanda, ¿sí? No solamente vas a aprender sobre eso, no solamente vas a saber cuándo y por qué las zonas son válidas o dejan de serlo. Muchas veces pensamos que si una zona me hace un alto más alto o me hace un bajo más bajo, es una zona de demanda o es una zona de oferta. No siempre es el caso y vamos a verlo por qué. Si existe una relación entre la oferta y demanda con liquidez, y acá es el punto claro, porque en este video no te voy a enseñar solamente oferta y demanda. Ojita, no te voy a enseñar solamente oferta y demanda, sino que además vas a aprender todo lo que tiene que ver con liquidez llevada a oferta y demanda, ¿sí? O oferta y demanda llevada a liquidez, porque los precios no se mueven hacia arriba o hacia abajo porque Juan Pedro dice, sino que todo tiene un porqué, todo tiene una explicación. El algoritmo, o lo que entendemos e interpretamos del algoritmo es bastante claro respecto a eso, y eso es lo que quiero trasladarte el día de hoy, así que vos puedas todos estos conceptos que yo todos los días les enseño en mi canal gratuito de Telegram, y siempre les traigo acá con videos de educación y demás. Bueno, todo eso que tiene que ver con liquidez, básicamente, poder darle un contexto con oferta y demanda. Y ahí es donde para mí está la clave, ¿sí? ¿Hace falta indicadores? Bueno, la verdad es que no hace falta indicadores, es 100% visual. Interpretar la acción del precio es para mí, o debería ser 100% visual, no utilizo ningún indicador. Y lo más importante, ¿sí? Crear un contexto de la acción del precio. Esto es sumamente importante para mí, queridos traders, porque crear un contexto de la acción del precio me va a permitir a mí tener seguridad, ¿sí? Entender por qué estoy comprando, interpretar por qué estoy vendiendo, entender por qué me voy a break-even, por qué pongo el TP donde lo pongo, por qué pongo el stop loss donde lo pongo. Y eso me ayuda, al tener un contexto de la acción del precio, como decía recién, a tener confianza y a respetar mi plan, a respetar mi forma de hacer trading. Es una clase que realmente estoy muy contento de haberme, bueno, inspirado para poder hacérsela, porque la verdad es que la vengo postergando hace mucho y les pido mis disculpas. Pero bueno, llegó el día, así que bueno, vamos a iniciar con esta hermosa clase. Lo primero que tenemos que entender es qué es la oferta y la demanda, y yo a modo de resumen, esto es muy corto realmente, pero bueno, para un poco interpretar qué es la oferta y la demanda. Si el precio depende de la relación que existe entre los compradores y los vendedores. Esto es muy importante. El precio, si sube, es porque existe una mayor cantidad de compradores, ¿sí? Hay mucha demanda, hay menos oferta, o sea, menos gente que quiere comprar ese activo en ese momento determinado, ¿sí? El tiempo, muy importante en este punto. Entonces el precio sube de una manera desequilibrada, que esa es la clave, hacia la alza, ¿no? Entonces la oferta y la demanda están en una constante variación. Todo el tiempo tenemos o más oferta o más demanda, o un punto que está en equilibrio, ¿sí? Cuando el precio está en rango porque la oferta y la demanda están en equilibrio, o básicamente no en liquidez. Entonces hay momentos en los que esta variación va a ser mucho más leve, ¿no? Como escribo acá, si disminuye la oferta, aumenta la demanda, y si disminuye la demanda, aumenta la oferta, ¿sí? Teniendo en claro estos conceptos muy cortos que les acabo de mencionar por acá, vamos al gráfico, donde le voy a mostrar varios ejemplos, donde vamos a hacer un backtesting para poder tener en la práctica de lo que estamos hablando. Bueno, y como siempre empezamos con un dibujito bastante amigable, con flechas, para poder, digamos que, interpretar cuando vayamos más a las velas japonesas, ¿no? Entonces, como verán acá a la izquierda de la pantalla, dice: las zonas de demanda son aquellas las cuales los grandes inversores tuvieron mucho interés en comprar. Básicamente, ¿sí? Cuando el precio empieza a disminuir la capacidad de ventas, porque ¿cómo me doy cuenta de que el precio empieza a aflojar, a disminuir sus ventas? ¿Cómo la oferta empieza a ser menor que la demanda? Bueno, empezamos a ver estos retrocesos y estos cortos impulsos y largos retrocesos, ¿sí? Y de un momento a otro aparece la demanda. Pero vean que acá yo les puse la banderita, que sería como atención, ¿no? Es como tenemos que tener, cuando el precio se empieza a comprimir, es mi primera alarma.
es mi primer bandera de precaución de decir, bueno, acá puede estar pasando algo, pueden empezar a aparecer compradores o vendedores según sea el caso. Entonces, bueno, básicamente a la inversa, como dice acá, si la zona de ventas son al contrario, donde los grandes inversores tuvieron interés en vender claramente, y la banderita, fíjense que el precio empieza a impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y en un momento aparece el impulso mayor bajista, ¿sí? Con este desequilibrio. ¿Por qué aparece este desequilibrio tanto en las ventas acá como acá en las compras? ¿Sí? Porque en todo este recorrido no tengo gente que me compra a ese precio. Entonces, al no tener gente que empiece a comprar, solamente tengo ventas y no tengo compras en el medio, el precio empieza a generarte este desequilibrio, este vacío, este fair value gap que le llamamos muchas veces, este imbalance. Entonces, ese imbalance es provocado porque hay una mayor o un predominante en ventas, en este caso, ¿sí? Un mayor predominio en ventas y no tenemos compras. Entonces, como son muchas la gente que está vendiendo y son muy pocas las compras, y fíjate que no me genera un movimiento al alza. Hasta que en un momento el precio retrocede un poco, porque siempre tiene que mantener ese equilibrio o intentar llevar ese equilibrio, y automáticamente aparecen nuevamente las ventas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el control? La clave de hoy, la clase de hoy, básicamente es poder determinar quién tiene el control, para yo poder tener un contexto, ¿sí? El contexto me lo da a aprender a interpretar quién tiene el control. Entonces, para poder determinar quién tiene el control, no es solamente decir, bueno, aparece, acá tengo muchos compradores porque tengo ese equilibrio al alza, entonces tiene el control la demanda. ¿Sí? Un error común decir, bueno, si acá me generó un alto más alto y salió esto, significa que la demanda está en control, por ende, tengo muchas probabilidades de que esto se vaya al alza automáticamente cuando el precio haga esto, ¿sí? Un 90% de las veces el precio va a reaccionar. No, esto no es así, porque yo en este punto, si yo no tengo contexto, no puedo determinar quién tiene el control, ¿sí? En este punto determinado. La clase de hoy le voy a mostrar un backtesting. Vamos a hacer un backtesting de libra dólar, exactamente, de libra dólar, todo el mes anterior. Exactamente, sí, va a ser todo agosto. Vamos a mostrar todo agosto hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy, que estamos a 16 de septiembre. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este backtesting para poder determinar no solamente oferta y demanda, no solamente quién tiene el control, sino también la liquidez, sino también el order block que tanto importa en estos casos, ¿sí? De oferta y demanda, qué zonas son buenas, qué zonas no son tan buenas, y poder aumentar y mejorar nuestro nivel de trading. Así que bueno, vamos a ese backtesting. Bueno, traders, estamos acá, estamos en libra dólar, estamos parados en el 31 de julio, ¿sí? Agosto apareció el primero, un martes, fue así que bueno, vamos a hacer un backtesting de todo esto. Pero antes de continuar con todo esto, te quiero decir que si todavía no estás adentro del canal de Telegram, estás perdiendo tiempo, ¿sí? Ojalá yo cuando comencé hubiera tenido la oportunidad de poder tener una referencia, ¿sí? En este mundo de trading institucional, de qué zonas son tan buenas, de qué zona o qué está viendo la persona en la que me siento identificado cómo lo hace. Entonces, en el grupo de Telegram no solamente yo marco las zonas de liquidez, qué es lo que estoy observando, sino que marco el día a día. ¿Por qué compro donde compro? ¿Por qué vendo donde vendo? Clases, explicaciones de trade exclusivamente para el grupo. Así que bueno, acá abajo tenés el link totalmente gratuito donde vas a poder registrarte y unirte a la comunidad de Telegram. Vamos a continuar, vamos a empezar, mejor dicho, con esto. Bueno, como verán, estoy en un gráfico de 4 horas, ¿sí? De 4 horas. Y simplemente lo que tenemos que interpretar en este punto, ¿sí? A nivel de contexto, es que por alguna razón el precio en estos momentos así venía subiendo, ¿sí? Fíjate que acá tenemos volumen predominante alcista, por ende digamos que la demanda está en control. Si vamos un poco más abajo, ¿sí? Nosotros lo que vemos es que tenemos impulso, retroceso. Fíjate que el impulso alcista es con bastante volumen. Tenemos cuerpos de velas que me dejan desequilibrios. Y cuando el precio cae, ¿sí? No logra llevarse los mínimos. Bien, entonces cada vez que el precio sube, ¿sí? Acá, fíjate, para llevarse una zona opuesta lo hace con mucho volumen. Y eso lo que me está diciendo es que el volumen predominante es alcista. Porque cuando el precio cae lo hace muy lento, muy corto. Fíjate que cae muy poquito, ¿sí? Y cuando sube, sube bastante. Entonces acá tenemos mayor
volumen alcista, ¿sí? El predominio está en la demanda. Fíjate este poder de las demandas, de las compras, y cuando cae lo hace de manera muy lenta, ¿sí? Hace retroceso, impulso, retroceso, impulso. Fíjense acá, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Fíjense que el precio, como siempre decimos, sube por ascensor y baja por escalera, ¿sí? ¿Esto qué me está diciendo? Bueno, que los que están predominando en el mercado, ¿quiénes son? Los compradores, ¿sí? Porque la oferta es menor que la demanda. ¿Cómo sé que la oferta es menor que la demanda? ¿Cómo me respondo esa pregunta? Bueno, identificando de qué manera cae cuando cae y de qué manera sube cuando sube, ¿sí? Pero lo que básicamente quería mostrarle hasta este momento es que el precio cae lento, ¿sí? Cae lento, reacciona a esta zona, luego toma liquidez y nuevamente aparece el impulso, ¿sí? Fíjate que acá el precio se detiene porque es una zona de bastante interacción. Fíjate que básicamente antes teníamos este movimiento hacia abajo, después el precio llegó a ese mismo nivel y por alguna razón el precio en estos niveles, ¿sí? Hubieron muchos vendedores, muchos compradores, entonces el precio como que se estanca, ¿sí? Entonces cuando logra salir de ese rango, nuevamente aparece volumen hacia dónde, hacia el alza. El precio sube rápidamente, cae lento, fíjate que cae lento, todo lo que le cuesta bajar, le cuesta 1, 2, 3, 4, 5 velas con velas y cuerpos bastante chicos, completa el imbalance y automáticamente al alza nuevamente. Ahora fíjense ustedes, ¿no? Cuando el precio, este subidón no es lo mismo que este, ¿sí? Acá ya el precio me empieza a decantar algo, me empieza a decir que la demanda no es tan importante porque fíjate que hace impulso retroceso. Estoy en H4, si yo me bajo a H1, lo que acá va a ocurrir es que tengo impulso retroceso, impulso retroceso. No son solamente impulsos como acá, ¿sí? O como en este punto, sino que son impulso retroceso, impulso retroceso. Acá empiezo a ver algo, pero el precio sigue ejerciendo presión hacia el alza y logra llegar hasta este nivel. Sí, esto fue el 13 de julio. En ese momento lo que vemos es que el precio empieza a caer lento, acá lo hace de manera lenta, fíjate, comprimido, ¿sí? El precio acá elimina a todas las personas que estaban vendiendo y aparece ahora sí el volumen bajista. ¿Ven? Entonces, en este punto apareció la oferta, ¿sí? Apareció la oferta, pero yo no puedo decir si yo me encuentro por estos niveles, la oferta está en control, porque hasta donde yo sabía, los que estaban en control son los compradores, ¿sí? Por alguna razón el precio llegó acá, el precio empezó a caer, ¿sí? Luego de una compresión, el precio saca liquidez y empieza a caer. Cuando cae, aparece el volumen bajista, pero el predominante, ¿sí? El que tiene en control hasta este momento, siguen siendo los compradores, porque acá, ¿sí? El precio puede estar simplemente haciendo un retroceso para rellenar este imbalance, para llevarse a todas estas personas que estaban comprando en estos niveles, que el precio subió muy comprimido, y seguir subiendo. Esto no lo sabemos, ¿sí? Pero bueno, como vimos ya lo que ocurrió, el precio, fíjense que el precio se empieza a comprimir, es decir que cae, ¿sí? Y cuando sube lo hace muy lento. Fíjense esto, cómo sube el precio cuando sube y de qué manera cae cuando cae hacia una zona que en teoría es una zona de demanda, ¿no? En teoría no, es una zona de demanda porque en este punto ejerció mucho poder al alza. Ahora bien, el precio empieza como a acumular, ¿sí? Y parece que va al alza. ¿Sí? Fíjense cómo reacciona cuando se choca con una zona de oferta, es decir, cuando se choca con estas zonas, las cuales han sido las responsables de generarme este movimiento con fuerza hacia abajo, con mucho imbalance. Entonces tenemos una zona que el precio se acerca muy lento, ¿sí? Porque anteriormente habíamos ejercido presión bajista. Ahora bien, sigamos. El precio sigue, se lleva a la zona. Y acá, ¿sí? Lo interesante es que se choca con esta zona de oferta, ¿sí? Toda esta zona de acá, que había sido la responsable, quiero marcar este imbalance de acá, la responsable de generarme todo ese imbalance, ¿sí? Todo ese imbalance reacciona a este breaker, en este caso, ¿sí? a este breaker de acá, esa última zona de negociación alcista. En este caso el breaker es bastante claro y quiero que lo vean, ¿sí? A modo de ejemplo, el precio sube, acá se comprime, tenemos impulso, retroceso, aparecen las compras nuevamente, que fue el último estirón. Después el precio, cuando llega a esta zona, acá, un poquito antes de esta zona de demanda, estoy hablando de esta zona, que la voy a pintar de color verde para no marearlos, ¿sí? Cuando llega a esta zona, la destruye, automáticamente la destruye. Es decir, el precio no es que mitiga esta zona de demanda, sino que automáticamente la atraviesa. Al precio atravesar esta zona, no la mitiga,
Entonces tenemos que el precio viene generándome presión bajista, se aproxima a una zona de demanda, pero nuevamente cuando completa gran parte de este imbalance y se choca con en este caso con este breaker, que había sido el último responsable en hacerme este alto, nuevamente aparece el volumen bajista. Entonces, en este punto, cuando vemos nuevamente volumen hacia abajo, pasa a tener control, o nos damos cuenta que el contexto pasa a ser bajista. Y que esta zona, ¿sí?, que había sido la que venía de respetar esta zona de demanda, pasa a ser liquidez. Este punto pasa a ser liquidez. ¿Por qué? Porque el volumen, una vez que él entró a esta zona de demanda, fue muy lento alcista. Fíjate todo lo que demoró en subir, y cuando toca, en este caso el breaker, que completa o gran parte, cubre gran parte de este último imbalance que había generado esta acumulación acá. Cuando el precio se aproxima a esa zona, automáticamente aparecen dos velas súper grandes bajistas, ¿no?, con mucho volumen bajista. Entonces, llevándose toda esta liquidez. Entonces, no tendría sentido, parados en este punto, buscar compras. Porque el volumen predominante, ¿sí?, de este punto a este punto, ¿sí?, de este punto A a este punto B, es bajista. ¿Sí? Es bajista, y ahora se podría estar generando la siguiente pierna bajista, ¿no? Entonces, bueno, el precio efectivamente se lo lleva, como ya lo vimos, pero vamos a arrancar nuestro backtesting desde el 31 de julio. Ahí va. Entonces tenemos un poco de contexto, ¿sí? Vamos a borrar esto, ¿sí? Y vamos a dejar solamente ahí. Estamos al 31 de julio, y ¿quién tiene el poder, o quién es predominante en este punto? La oferta, ¿sí? Por lo que venimos contextualizando hasta ahora. Ahora bien, este señor de acá, ¿sí?, gran error buscar compras en este punto. ¿Y por qué? Porque tenemos que fijarnos que esta zona, que es la que estamos atacando, en realidad viene de respetar también esta zona anteriormente. Entonces, ¿cuántos toques tiene esta zona? 1, 2, 3, y cuando el precio llegue va a tener 4 toques. El común denominante de digamos que soporte y resistencia dice que mientras una zona tenga más toques, ¿sí?, más fuerte se hace. Pero nosotros pensamos contrariamente, efectivamente. Es decir, que mientras una zona tenga más toques, ¿sí?, básicamente va a tener menos posibilidad de reacción. Porque imagínense que acá en este punto se inyectaron 10 millones de dólares. Estoy diciendo a modo de ejemplo nada más. Se inyectaron 10 millones de dólares. Bien, cuando el precio viene y lo toca, ¿sí?, toma de esta bolsa, ¿sí?, 5 millones de dólares. Entonces genera este movimiento. Ahora el precio viene nuevamente, y de esa bolsa que quedaban 10, este se llevó 5, este se toma 3. ¿Sí? Y ahora quedan solamente 2 millones de dólares. Entonces, cuando este precio reacciona, fíjense que cada vez tengo menos liquidez, menos volumen para generar un siguiente movimiento. Por ende, reduce las probabilidades de que el siguiente movimiento sea parecido al primero. Siempre la primera vez que llegamos a una zona de demanda o de oferta va a tener mayor probabilidad de éxito, pero mientras más toques tenga una zona, va a ser peor, o reduce las probabilidades de éxito de estas, ¿no? Entonces, bueno, el precio llega, efectivamente se lo lleva, ¿sí? Entonces decís, bueno, ¿cómo pude haberme ahorrado esta zona de compra? Como les dije recién, si solamente observamos que la zona tiene muchos toques, ahí ya nos ahorramos un stop loss, ¿sí? Ya no vamos a estar buscando compras, sino que vamos a estar buscando ventas en este último fractal que viene de llevarse el precio, que viene de generar el precio, y vamos a estar en un retroceso para buscar ventas, ¿sí? Entonces el precio se lleva efectivamente la liquidez de este mínimo, y efectivamente cada vez que nosotros nos llevamos una zona de demanda, ya sea esta, ¿sí?, ya sea esta acá, el precio va a reaccionar al alza o va a tomar liquidez, tiene liquidez para generar un retroceso, y es así como se mueve el precio. La zona de oferta y demanda se genera en base a liquidez. Esto acá se generó, ¿sí?, porque venimos seguramente de tomar de una toma de liquidez de semanas, meses atrás. Pero bueno, vamos con nuestro ejemplo para ver la acción del precio en vivo. En esta zona el precio reacciona. Fíjense, ¿sí? Acá, este movimiento se genera porque viene de tomar liquidez de este mínimo, ¿sí?, del 10 de julio. Bueno,
Sí, del 10 de julio. Este fue el mínimo del 10 de julio. El precio y el mínimo de Londres también. El precio lo toma liquidez porque la mecha me está diciendo que está haciendo una toma de liquidez. El cuerpo cierra por encima, pero la liquidez, el volumen, sigue siendo predominante bajista. Entonces el precio se aproxima o completa, ¿sí?, el Fair Value Gap anterior, en este caso este imbalance que había sido generado por esta acumulación corta y movimiento profundo, y aparece nuevamente el volumen bajista, aparece nuevamente la oferta. Entonces el precio va a seguir tomando liquidez para generarme esos retrocesos. Sigamos qué hace el precio, ¿sí? Vamos a borrar esto para dejarlo limpio. Vamos acá. ¿A dónde estamos reaccionando ahora? ¿Sí? Siempre es importante determinar a qué estamos reaccionando. Vemos que acá el precio reacciona a esta zona de demanda, en teoría porque había sido la última en generarme este alto más alto. Pero lo que yo les dije hoy es que no siempre que tengamos una zona que me ha generado un alto más alto significa que nosotros vamos a buscar un trade en compras acá. Porque entendemos que el volumen predominante hasta este punto es bajista. Desde A a B el volumen es bajista. Para nosotros poder tomar en cuestión esta zona tenemos que ver que el precio haga una acumulación y aparezca nuevamente el volumen. Pero para que esto suceda no será sin que antes el precio tome liquidez de un mínimo semanal, de un mínimo mensual. Por ejemplo, ¿sí? Estoy en H4. Entonces el precio simplemente reacciona. Todos estos mínimos de acá funcionan como inducement porque son inducidos, ¿sí? Vienen de inducir a compras. Entonces todo lo que pase por debajo van a ser stop loss de compradores. Entonces ahí tenemos varias razones. Tenemos una zona de liquidez, esta zona de inducción, y el precio, fíjate que reacciona como toma de liquidez, neutralizando estos mínimos y reaccionando a esta zona de demanda, ¿sí? Entonces el precio va a empezar a subir y llegar a zonas de oferta, ¿sí? Y vamos a hacer un poco de zoom a esto. Vamos a borrar esto. Ahí está. Fíjense ustedes, el precio reacciona a esta zona, ¿sí? Fíjense de qué manera el precio sube, rápido o lento. ¿Cómo es el volumen hasta este punto de los compradores? ¿Es mayor que los vendedores? Efectivamente no, porque el cuerpo de estas velas nunca me genera imbalance, salvo acá en este punto, es decir, hasta acá. No teníamos un volumen, un volumen marcado de compras. Entonces el predominante sigue siendo las ventas. Aparte venimos desde el 14 de julio en ventas. Entonces no va a cambiar de un día para el otro esto. Vemos que el precio se aproxima a esta zona, ¿sí? Reacciona efectivamente porque era el último imbalance que teníamos luego de hacer esta toma de liquidez, de partir de esta zona de demanda. Esta zona pasa a ser una zona que ya no tiene mucho interés en ventas porque tiene muchos toques, efectivamente. Y nuevamente aparece la oferta, ¿sí? Pero acá en este caso, fíjense, aparece la oferta, pero inmediatamente luego de tomar esta liquidez de este mínimo, ¿sí?, y seguir respetando esta zona de acá, aparece nuevamente la zona de compra. ¿Por qué no tenemos esta reacción, ¿sí?, en este punto? Bueno, porque esta zona a la que estamos reaccionando tiene muchos toques. Entonces no tenemos una fuerza predominante en ventas en esta zona a la que estamos atacando en ventas porque tiene muchos toques. El precio se la lleva, efectivamente, y miren ustedes lo que sucedió. ¿A qué reaccionó el precio? Primero que nada, todo esto se convirtió en liquidez. Acá el precio, ¿sí?, marcado de color negro, ¿sí?, neutralizó esa liquidez. ¿Y qué completó? Vean ustedes, ¿sí?, ese imbalance que tenemos en ese punto. El precio completa este imbalance que tenemos en este nivel, que había sido la última zona de acumulación antes de que el precio distribuyera hacia abajo, ¿sí? Entonces fíjense que el precio genera liquidez, me va generando esta línea de tendencia, ¿sí?, que funciona como liquidez interna, toma liquidez de estos máximos, reacciona a esta zona de oferta y aparece el volumen bajista. Vean ustedes, en este punto podemos determinar que este mínimo se convierte en liquidez. ¿Por qué, Matías, ese mínimo se convierte en liquidez? Sencillamente porque este señor viene de fallar, ¿sí? Primero que nada, que el volumen que él demostró fue siempre muy lento,
¿sí? Muy lento. Nosotros acá tenemos volumen demasiado corto, no tenemos volumen porque no tenemos imbalance. Entonces no hay volumen una vez el precio respetó esta zona verde. Cuando se choca con una zona de oferta, que es la predominante, ¿sí? Y me captura liquidez, el primero va a capturar liquidez para después reaccionar a una zona de oferta y moverse, ¿sí? Este señor se convierte en liquidez porque no tiene nada que hacer. ¿Qué sentido tendría que el precio reaccionara a estos niveles? Ninguno. Entonces, vean ustedes cómo se lo lleva. Ahora bien, si yo quiero vender acá, entendiendo esto, yo puedo vender acá tranquilamente el stop loss por encima, ¿sí? Por encima de esta mecha para cubrirme en todo caso. Y yo puedo vender. Bueno, ¿dónde puedo vender? Por ejemplo, en ese caso donde reaccionó es una buena zona. ¿Por qué? Porque tenemos toda esta zona de negociación previa, ¿sí? Fíjense que yo muchas veces marco estas zonas de acá. Así. Yo muchas veces marco estas zonas, sí que son zonas de negociación donde el precio, fíjense, anteriormente había sido muchas veces usado como soporte y resistencia, si lo quieren ver de esa manera. Entonces en este caso podría operar hacia ese mínimo, ¿sí? Y el precio automáticamente se lo lleva. Fíjense cómo el precio una vez toma la liquidez, porque lo hace en forma de mecha, ustedes ya lo saben esto, el precio toma liquidez, ¿sí? Reacciona al alza, pero el volumen sigue siendo bajista porque no tengo volumen, sigue siendo bajista porque no tengo volumen alcista, no veo este desplazamiento hacia el alza. Entonces seguimos con intención de ventas. Fíjense nuevamente cómo el precio sigue regalando opciones, ¿sí? Ok, fíjense lo que hace el precio. Esta zona sigue siendo buena porque a lo que estamos reaccionando, es decir, el precio, ¿por qué reacciona ahí? Bueno, porque toma liquidez de este mínimo, estamos de acuerdo. El precio toma liquidez de este mínimo. Pero cuando toma liquidez lo hace de manera lenta. No tengo volumen predominante alcista, siguen siendo mayores las ventas. Entonces, esta zona, en este caso, siguen siendo buenas, ¿sí? Porque no tengo mayor volumen. Y si yo miro para atrás, no tengo una zona mejor de oferta, salvo esta de acá arriba, ¿sí? Pero para que él llegue a esos niveles, a estas zonas de acá, ¿sí? Vamos a poner oferta, ese amarillo me rompe los ojos, para que el precio llegue a esas zonas de acá arriba, tiene que tener una toma de liquidez interesante. Cuando él toma liquidez así y lo hace de manera lenta, no puedo pretender que suba, ¿sí? 300 puntos, ¿sí? Es muy poco probable que ocurra, ¿sí? Por la manera en la que viene de tomarme liquidez y de reaccionar a partir de ella. Entonces fíjense que el precio cae y nuevamente aparecen los compradores, pero los compradores no tienen volumen, no tienen fuerza. Fíjense las formas de las velas. Fíjense los cuerpos de las velas al alza. Súper chiquitos. Entonces eso lo que me está diciendo es que no tengo fuerza al alza, ¿sí? Acá vemos que reacciona, hace un retroceso y vuelve a reaccionar, ¿sí? Y ahí efectivamente vamos hacia dónde? Hacia estos mínimos de por acá. Lo mismo que hicimos anteriormente, que este se convertía en liquidez, ahora este se convierte en liquidez, porque aparece nuevamente el volumen bajista, en este punto aparece el desplazamiento hacia abajo, y este no tiene nada que hacer, no tiene sentido buscar compras en estos puntos. Ahora vemos que nuevamente regala oportunidades, ¿sí? Regala oportunidades el precio, y se lo lleva con mucho volumen. Bueno, fíjense ustedes cómo es muy importante, ¿sí? Tener el contexto de dónde venimos, ¿sí? Para poder determinar si nosotros estamos, fíjate acá, si nosotros estamos en este punto, fíjense ustedes, nosotros estamos en este punto, ¿sí? Son las 6 de la mañana, acá cierra Londres y aparece posterior a la primera hora, esta vela de acá, ¿sí? Esta vela de acá se forma posterior una hora después de la Kilson de New York. Entonces, si yo estoy parado en este punto, ¿qué buscar? ¿Ventas o compras? Si ya entiendo el contexto, ¿sí? Fíjense que yo siempre les marco las velas de H4 porque cierra a las 10 de la mañana, cierra, es decir, a las 9 de la mañana hora New York. A esa hora, que vos ya estás operable para New York y siempre cierra a la misma hora. Entonces vos ya tenés un contexto de H4 hacia dónde se puede dirigir el precio. Si vos acá buscabas ventas y ibas por el mínimo de la vela H4, te llevabas todo este movimiento,
¿sí? Recuerden que lo estamos mirando en H4, ¿sí? Justamente porque el contexto, para mí, se mira en una temporalidad más grande, en este caso H4, ¿bien? Entonces, para seguir con el ejemplo, y fíjense lo mismo, ¿no? Siempre, acá, lo mismo, pleno New York, y seguís estando dentro de la zona de oferta, ya tenés el contexto claro. Fíjense, acá, esta vela, pleno New York, exactamente, todo lo que pasa después es todo New York, hacia abajo, ¿sí? Fíjense lo importante que es y dónde es que aparecen los grandes desplazamientos. Siempre son en New York. Entonces, bueno, estamos a 28 de agosto. Vamos a terminar agosto. Vamos a ir hasta el día de hoy. ¿A qué estamos reaccionando? Se llevó toda esta zona, ¿sí? Se llevó y traza una línea y estamos reaccionando a esta zona de negociación de por acá. Si estamos cerrando o no, no estamos cerrando, pero estamos reaccionando a este imbalance que viene a generarme este movimiento alcista. Está bien el movimiento, está bien que el precio reaccione en ese punto, pero veamos el volumen hacia dónde se dirige. Si cambia o sigue siendo hasta ahora, ¿quién tiene control? La oferta, hasta que se diga lo contrario, ¿sí? Pero estamos llegando a niveles de mayor negociación, o sea, a precios bajos, ¿sí? Donde el precio anteriormente había tenido mucha negociación. Sigamos con el ejemplo, miren. ¿Cómo es el volumen acá? ¿Sí? ¿Cómo es el volumen en este punto? ¿Cómo sube el precio? Lento, 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 lento. Aparece la oferta, ¿sí? Ahora sube, veamos qué hace el precio. ¿Sí? Fíjense que acá en este punto, en esta parada, tengo todo este imbalance de oferta. El precio se lo lleva completa, ¿sí? Ahora veamos. El precio parado en este punto, aparece el volumen, ¿sí? Predominante, en este caso alcista, ¿no? Fíjate que hace impulso, retroceso, impulso, retroceso. Acá recién aparece la demanda, ¿sí? Acá recién aparece el volumen. Entonces acá tengo mi zona de demanda, pero es muy importante, siempre lo digo, determinar de dónde venimos. Vamos a ver dónde se frena el precio. Ok, si vos estás en este punto, ¿comprarías o venderías? ¿Sí? ¿Comprarías o venderías? Fíjate que el precio viene de acá, de hacer esta mecha, me está diciendo que hizo una toma de liquidez, se llevó la liquidez de todos estos máximos y está respetando a esta zona de oferta, ¿sí? Pero mirante, una zona cara donde el precio había hecho su desplazamiento hacia abajo, ¿sí? En esta zona, ¿vos comprarías o venderías? ¿Sí? Poner que pongas ahí, el stop loss ahí y vas por estos máximos, ¿sí? Aunque un 1-2 estaría bien, ¿sí? Entonces veamos, aquí se forma la siguiente vela. Esto es Asia, no va a pasar nada. Ahí entramos, ahí tenemos Asia, ¿sí? Fíjate que el precio se activa y automáticamente te saca en ventas. Porque esto es un error muy común, demasiado común, ¿sí? Porque si nosotros buscamos compras en este punto acá, lo que no nos estamos respondiendo es de dónde venimos, ¿sí? O no estamos contextualizando de dónde venimos. Entonces, si yo busco compras acá, tengo que tener claro que yo estoy partiendo, ¿sí? Yo estoy partiendo. Este señor de dónde viene, de acá. Y este señor de dónde viene, de tomarme liquidez de esta zona, ¿sí? De estos máximos que viene acá y de reaccionar a este order block que ha sido capaz de generarme este movimiento bajista. Y el volumen predominante todos estos días anteriores, casi un mes, 14 de julio, ¿sí? Un mes y medio, ¿qué es? ¿Bajista o alcista? Bajista. Entonces, yo no puedo, porque aparezca esta vela, ¿sí? Esta vela, automáticamente marcarme esta zona de demanda y buscar compras en ese punto, ¿sí? Porque fíjate lo que hace el precio. Te da un movimiento, pero si vos analizás esto, ¿sí? Ahí yo no tengo volumen. No tengo volumen alcista. Y acá el precio se frena en una zona de oferta, la última que me generó este movimiento, este último desplazamiento, y genera el movimiento que acabamos de ver, ¿sí? ¿Tiene sentido yo buscar compras ahí? ¿Esta zona generó algo? ¿Esta zona tiene volumen predominante alcista? ¿Quién tiene el control? ¿Las ventas o las compras en este caso? Las ventas. ¿Tiene sentido yo buscar compras acá? Ningún sentido, ¿verdad? ¿Cuál es la zona que me deja? Esta zona por acá, ¿sí? Fíjate lo que hace el precio. Nuevamente, acá. ¿Por qué reacciona ahí? A esta zona acá. Porque el precio desde acá cae rápidamente, no logra mitigar este precio, ¿sí? No lo logra, digamos que cotizar. Cuando
hay demasiada oferta, se genera este imbalance y no logra cerrar los precios por acá, lo usa como breaker, ¿sí? Esto es un breaker, efectivamente, el precio retrocede muy lento, automáticamente cae, ¿sí? Ahora, el precio toma liquidez, sigue cayendo, ¿sí? Fíjate que es tanta la oferta predominante que ni siquiera llega a las zonas de extremo, sino que él automáticamente en los breakers, acá este breaker está excelentemente a modo de ejemplo. Fíjate que el precio cae rápidamente, no logra mitigar esta zona que había sido la última en generarme ese último, esta última pierna de retroceso, no logra mitigarlo, entonces el precio retrocede, lo toca y nuevamente genera el movimiento bajista, ¿sí? Pequeño detalle para tener en cuenta. El precio sigue cayendo, hasta que el precio no empieza a generarme una pierna alcista. No voy a mirar que hay a la izquierda. Ahora sí, ¿sí? El precio hace este movimiento y veamos a qué estamos reaccionando. ¿Sí? Estamos reaccionando, efectivamente, como lo hicimos anteriormente acá, a una zona muy parecida. Desde acá generó todo este desplazamiento alcista con este imbalance que ya había sido cubierto, ¿sí? Pero es una zona en la cual el precio tuvo mucha negociación. Tuvo negociación acá, tuvo negociación de este lado. Es una zona que ha sido muy atacada, ¿no? Entonces el precio reacciona en este punto. Ahora bien, no por eso simplemente voy a comprar acá. Error grave si yo automáticamente compro en estos puntos esperando que el precio me genere este alto más alto, ¿no? No, porque el contexto me dice que quien tiene el control son los vendedores. Veamos qué hace el precio. Retrocede, ¿sí? Lo ataca, a este precio lo ataca, ¿sí? Porque es una zona de imbalance, entonces el precio tiene que retroceder. Y como acá estoy en un punto de negociación, ¿sí? Esta es una zona de negociación, el precio la utiliza y sube, pero no puedo buscar compras a largo plazo situados en ese nivel. ¿Ven? Porque automáticamente el precio se apoya en una zona de oferta a la izquierda, ¿sí? Se la lleva. Y este señor se convierte perfectamente en liquidez. ¿Ven? Cuando el precio retrocede lento, sin volumen, se apoya en una zona nuevamente que me ha ocasionado el desplazamiento hacia abajo, automáticamente reacciona. Me toma liquidez de todo esto, fíjate la mecha como me toma liquidez. Pues nuevamente, para yo comprar necesito ver que estos cuerpos de velas me generen volumen alcista. No tengo volumen alcista, ¿se entiende? Entonces, por más que yo esté atacando zonas que aparentemente sean buenas a nivel de demanda, como por ejemplo esta, ¿sí? Yo no puedo buscar compras, ¿sí? Automáticamente, como mencionaba recién. Porque nosotros necesitamos interpretar cómo reacciona el precio, ¿sí? Cuál es el volumen predominante, ¿sí? Una vez él toma o reacciona a esas zonas a la izquierda que parecen atractivas a simple vista. Y después, luego de comprobar ese volumen, yo porque simplemente tenga este volumen acá, alcista, no voy a buscar compras en estos niveles. Porque tengo que responderme la pregunta de dónde vengo. Si el precio va, toca una zona de oferta que ha sido la predominante durante todo este tiempo y regresa a mi zona, probabilísticamente es mucho mayor o es más probable que se la lleve, que tome todas estas zonas de estos mínimos, que siga neutralizando hacia abajo, no hacia arriba, ¿sí? Porque el predominante, quien tiene el control en todo este punto, son las ventas, ¿sí? Hasta que se diga lo contrario. Es por eso que el precio te lo lleva, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos, estamos a 14 y ahí hoy se termina el precio, ¿sí? Hasta ahí estamos el día de hoy. Como verán, hemos visto varios conceptos, hemos visto liquidez, hemos visto toma, es decir, liquidez en base a la toma de liquidez de los mínimos, de los máximos, en este caso de estructura, es decir, de mínimos capaces de generarme un movimiento alcista, cómo se transforma en liquidez, ¿sí? Siempre que nosotros vemos que el precio genera esto, ¿sí? Cuando el precio falla en llevarse el máximo opuesto, este punto, ¿sí? Este inicio de pierna se convierte en liquidez y es la próxima a ser neutralizada, ¿sí? Entonces, teniendo en claro el contexto, teniendo en claro desde dónde viene el precio, ¿sí? Es mucho más simple para nosotros y sencillo poder determinar quién tiene el control, ¿sí? Y hacia dónde va a ser el siguiente movimiento. Nos vamos a ahorrar estos tipos de stop loss que yo estoy seguro
que alguno de ustedes lo tuvo, porque a mí era un error demasiado común, ¿sí? Pero ese error se soluciona simplemente contestándote una pregunta, ¿sí? Y la pregunta es, ¿de dónde viene el precio? ¿Y quién tiene el control? Espero que haya sido claro, espero que te haya divertido, que te haya agradado, que hayas aprendido, que le hayas podido sacar valor a este video. Si te gustó, simplemente te pido que lo compartas, que le pongas tu comentario, que te voy a estar leyendo, porque me encanta recibir su feedback y poder mejorar día a día. Así que bueno, sin más, te veo en el grupo de Telegram totalmente gratis, que tenés el link por acá. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Adiós.